Abriendo talleres en Radio Raíces de mi Tierra, FM 91.9, Rafaela Santa Fe, y a través de nuestra web www.raicesdemitierra.com.ar para el resto del país. Seguimos charlando con la familia Merke, con, en este caso, el señor Henry Merke, que es piloto y periodista, y nos está acompañando don Hugo Merke, uno de los pioneros de los Mises. Bueno, nos estaba haciendo una reseña, Hugo, de esta rica historia de los Mises. ¿Qué recuerdos tienes de esa primer carrera que corrieron, el primer Mise que armaron, la primer carrera que corrieron? ¿En qué año fue, si se recuerda, qué día fue y a dónde se corrió? Un poquitito más cerca del micrófono, ahí. Sí. Mire usted. Ajá. Ajá. Claro. Claro. Y bueno, sé que había una en la parte oeste de la plaza, pasaba la ruta y el resto era tierra con arena, que eso fue una locura porque cuando los milles salían del pavimento de la largada y pisaban la tierra era uno de trompos y trompos y todo eso. Corrieron una final de 6 vueltas, bueno, se corría 10, 12 vueltas en aquel entonces. Largaron y los uno por otro terminaron todo arriba de la vereda. El público estaba dentro de la plaza y los niños corrieron así. Yo me acuerdo porque mi hermano hizo un trompo, en la parte norte estaba la comisaría, terminó en el escalón de la comisaría. Eso fue una locura, pero fue cosa que se hacía en aquel entonces. Claro. ¿Vale? Y en la construcción, como se rompían las tapas, que las cepillaban, en el taller ahí, calcular estiraban las bielas. Calcular que en el año 50 la calentaban, la precisión que habrá habido en aquel entonces para no cepillar tanto la tapa, entonces aguantaba. Así que miramos eso. Y eso siguió unos años, después con el tiempo nació Henry, continuó Henry, y así hasta el día de hoy. Últimamente no voy más a la carrera por mi edad, de noche, pero la seguimos, por suerte, que las televisas, entonces las sigo por ahí.
Esa es toda la historia mía. ¿Tiene presente cuántas carreras ha corrido, Hugo? No, yo solamente corrí 2 carreras, porque en aquel entonces siempre se corría, por ejemplo, en Río Cuarto se corrió un 6 de julio, domingo, y un 9 de julio, 2 carreras, reloj de la cancha de fútbol. En Roque Seis Peñas, Chaco, algo parecido al año después. En aquel entonces el rey de la hormilla era Vicente Cipolati, que después con el tiempo ganó unas 500 millas. Y él tenía el número 4 y el hermano tenía el número 10. Y como quedaban varios días fuera, no iba uno. El auto iba. Y sobraba el papá de los Cipolati y yo. Entonces yo me decía, no voy a correr yo, yo tenía 16 años. Así de relleno, como quien dice, nada más. Esas fueron las únicas 2 carreras que yo corrí en mi vida. ¿Y cómo ve ahora los hijos que corren? ¿Tiene alguien que prepara los mises, los nietos? Y yo veo que, por ejemplo, el hijo del Henry, que yo sé que estaba trabajando acá en 3B, y vive de eso. Dejó ahí, incluso tiene 2 empleados en el taller. Pues, cada vez tiene como 50 autos en la categoría. Por suerte sus autos también siempre ganan, entonces uno por otro. Hasta él hizo chasis para Buenos Aires. Bueno, por eso digo de que tiene, a mi manera de ver, futuro mucho, porque es una categoría de que cualquiera con un poquito de poder económico puede hacerlo. Mientras que otras categorías es imposible ir. El turismo carretera, todo eso cuesta muchísimo. Para correr el turismo carretera hay que hablar de millones por carrera. En Belville sí, no es barato, pero por lo menos todo lo pueden hacer fácil, con un poquito de poder económico lo puede hacer. Bueno, y ahora tiene un flamante campeón, el hijo, Fernández, que es el campeón reinante de los Miles John Power 2024 y está puntero ahora en el campeonato. Él no va a Vila porque nosotros tenemos un salón de fiesta y tenemos 2 salones de fiesta y los sábados siempre hay fiesta. Tanto así que lo que va de enero ahora, solamente el sábado pasado no tuvo fiesta, sino todo. Entonces no puede ir. Entonces va a San Antonio porque corren los días domingos. Entonces puede ir sin dormir porque termina la fiesta a las 7 y tiene que agarrar todo tiene un ómnibus para carga todo y se va a la carrera. Pero en definitiva. Y yo por supuesto digo de que hace últimamente tengo problemas con mi señora que tiene un mes menos. ¿Cómo se llama su señora? Hermelinda Drueta de Merque. Le mandamos un cordial saludo a la señora Hermelinda. Me refiero de que ella tiene un mes menos que yo y era una luz al respecto. Y empezó a perderse un poco. Ahora hay una mujer que la cuida, porque realmente conoce y todo, pero no, esa es la historia. Bueno, y tiene el nieto también que está corriendo, el hijo. Sí, el Piero. Así que yo digo de que pienso de que el apellido Merque va a estar por mucho tiempo. Seguramente que va a seguir. Le pido un puntito y coma. Bueno, Henry, y vos tenés tu hijo que es periodista. Mi nieto. Ya, es tu nieto. No, mi nieto. No. Jonathan corrió. A Jonathan lo pusimos a correr cuando tenía 14 años, una locura. Jonathan no manejaba el auto de calle y lo pusimos a correr en mille, bueno, una de las tantas locuras que hicimos. Después de un tiempo decidió no correr y se puso a fabricar autos, bueno, y hoy es lo que es el MTC. El 80% de los autos del Mille del Litoral son del MTC, muchos autos que corren en el Power son del MTC. Se convirtió casi en una empresa de servicios. Te fabrica el auto, te lo endereza, lo arregla, te venden los pedazos. Entonces hoy lo que antes era total y absolutamente artesanal, se convirtió en un producto que lo comprás. El chasis se compra en un lado, el motor hay un par de preparadores, las cajas son únicas, entonces es un elemento que alguien con un poquito de poder económico, como decía el tío, lo puede adquirir. Bueno, y Jonathan tiene 2 hijos, uno es Alejo, que tiene 11 años y está haciendo periodismo hace ya 2 años, que está en el Show One Power haciendo notas en el Mille del Litoral, lo llevo conmigo a hacer el programa de televisión cuando puede por los horarios de la escuela. Así que bueno, esa es otra tradición. Y atrás de Piero que corre, que es el nieto del tío Hugo, el nieto de Fernando, perdón, el bisnieto del tío Hugo,
Hay una hermana que se llama Olivia, que ya manejó el Mini, que tiene 5 años y yo creo que en un año más también va a correr. Y yo tengo otro nieto que es Gael, hijo de Jonathan, que creo que va a correr. O sea, la familia va a estar ligada, si no pasa nada, por muchos años a la categoría, porque se cumplen 75, pero creo que va a llegar a cumplir, no creo que estemos el tío y yo, pero los 100 años con el Mille lo van a cumplir. Hoy ya es una cuestión de familia, es una empresa que está dedicada a eso. Jonathan tiene construido 2 autos en Buenos Aires, los autos funcionan bien, bueno, es una alternativa. Nunca se animó a dar el paso e intentar Bahía Blanca. Yo creo que, obviamente, trabajando, buscando la vuelta, aprendiendo lo que es el Mille de la zona, se podría llegar a tener algún resultado medianamente positivo. Así que, bueno, son todos desafíos que le quedan a él por delante. Todavía es muy joven. Y, bueno, y creo que la familia va a seguir por muchos años ligada a esto. Jonathan no solo hizo Millet, ha construido otros autos. El Ford Fairlane, que hoy está corriendo en el Procar 4000, que usa Mauro Perazzi, lo construyó Jonathan cuando tenía 20 y algún año. O sea, hay toda la vida relacionada con los autos de carrera. Es algo que lo sembraron allá hace muchos años mi viejo y el tío Hugo, y no se perdió nunca. Es una cuestión de familia. El auto de Fernando se atiende en el taller de Jonathan, nos juntamos y hablamos de autos de carrera y fundamentalmente de Millet. Qué lindo, qué linda historia. Bueno, ¿y va a haber algún festejo particular por estos 75 años, Henry? La verdad me sorprende, nunca lo pensamos, pero yo creo que sí, algo vamos a tener que hacer. El domingo en la carrera de los Milles son Power, viene bien ahí a apagar las velas, 75 velas en una tortita. Y algo vamos a tener que hacer. Realmente yo creo que habría que hacer algún tipo de evento. El salón lo tenemos con Fernando, pero pues es que como que no le damos toda la importancia que tiene, pero hoy, cuando esto trascendió, yo entre otras cosas tengo una hermana que es escritora, claro. Y bueno, ha publicado unos textos y algunas cosas que tienen que ver con esta fecha, y bueno, eso hizo que mucha gente que no lo conocía el tema, bueno, hoy se comunicó, mandó saludos, mandó mensajes. Y bueno, esto la verdad está tomando mucha más importancia de la que teníamos, y el que siempre nos recuerda todo es el tío. Claro. Vos lo escuchás, 90 años, una lucidez increíble, y bueno, gran parte de mi campaña deportiva fue gracias a él. Él me llevó a correr, me ayudó económicamente, y yo gran parte de mi campaña deportiva le hice gracias a él. El campeonato que tengo en el Mille del Litoral lo conseguí en gran medida gracias a él, y bueno, y hoy seguimos relacionados. Vivimos todos en el pueblo, muy cerca uno de otro, con una relación excelente, y entonces es una cuestión de familia. El Millet es para la familia Merke una palabra muy especial y la cuidamos todos los días. Bueno, la escritora tiene que hacer el libro. Mira, creo que está trabajando en algo, ¿no? La verdad, mi hermana es una escritora que lo está haciendo desde hace mucho tiempo, ha hecho investigaciones muy importantes, y bueno, ojalá se anime y escriba algo realmente de toda la familia, porque es un legado, y los chiquitos, vos pensás, 6 y 5 años son los más chicos, están en el camino, lo viven día a día, lo palpitan, es algo que no se lo van a poder sacar de encima, porque en la familia se vive y se habla del automovilismo y del Millet. Bueno, esos chicos van a crecer y esos chicos seguramente van a seguir dentro de lo que es la categoría, así que bueno, vamos a ver lo que viene con el tiempo, pero hay gente que seguramente va a seguir el apellido en la categoría Millet. Bueno, ¿vos tenés presente cuántas carreras ganaste? ¿Ganaste algún campeonato, Henry? Sí, yo gané 27 carreras, gané un campeonato en el año 2000, fui subcampeón y fui tercero en otras temporadas, y tengo corrida, según algunas estadísticas, 515 y otras 520 carreras. 520 carreras. Materializalo, es un año y medio. Un año, hacé la cuenta de que vos corres un año y medio de punta. Yo empecé a los 19 años. El 18 de abril del 76 debuté. Hacía 6 días que había cumplido los 19 años. Y prácticamente no paré nunca. Hubo temporadas donde hice una carrera o dos, pero prácticamente corrí en todas las temporadas del Millet. Siempre estuve rankeado. ¿Te acordás de tu primera carrera? ¿Cuándo fue? ¿Y dónde? Sí, mi primera carrera fue en Saguier. Debutamos con un auto con motor trasero, algo ilógico para el Millet, construido en Susana por José Fur,
que hoy, fíjate, José Fur, hicimos aquella locura de hacer un mille cuando yo tenía 17 años, lo empezamos y lo terminamos, yo debuté con 19. Hoy José Fur me acompaña en las carreras y es mi camarógrafo para el programa de televisión. O sea, fíjate lo que son las relaciones de los pueblos, cómo la amistad en el pueblo se prolonga en el año, a través de los años, puede mutar en alguna actividad, pero seguimos todos relacionados a lo mismo. O sea, es increíble todo lo que pasa en la vida, muchas veces, pero seguimos todo en el tiempo de la misma manera. ¿Y campeonatos? Gané en el 2000 el campeonato, pude haber ganado uno que fui subcampeón y uno que fui tercero, peleé campeonatos, y bueno, nunca fui un gran corredor, gané muchas carreras, tuve suerte de ganar muchas carreras, debo estar entre los 10 pilotos más ganadores de la historia del Mille del Litoral, pero también corrí un montón de carreras, obviamente, ¿no? Pero siempre lo hice con mucha pasión, con muchas ganas, me gusta, hoy todavía voy al taller, armo algunos elementos que me dejan armar los chicos en el taller, pero estoy todos los días en el taller, todos los días viendo lo que se hace, al tanto de cada una de las reformas, mejoras, cambios, trato de estar siempre informado y bueno, es un día a día, es parte del día, si bien mi actividad laboral y económica no tiene que ver con los autos de carrera, pero el taller es un día a día. Bien, ¿qué te queda por hacer corriendo? ¿Te queda pendiente alguna carrera ganar, algún campeonato ganar? ¿Tenés alguna alegoría de alguna carrera que decís, wow, esta es la carrera que gané, esa alegoría la tenés? Viste que todos en la casa tenemos algún lugar destinado para los recuerdos de familia, de fotos, etcétera, etcétera. No, las carreras son carreras, se vive el momento, se charla unos días y después es dar vuelta a la página y apuntar a la otra. Como hacer no me queda nada, estamos armando un motor Audi, los chicos me están repasando el auto, voy a volver a correr, pero como hobby, algo como que lo querés seguir haciendo. Yo siempre digo que tiene mucho que ver con las adicciones, es una adicción, es una droga, para decirlo de una manera quizá no lógica, pero produce el mismo efecto. Mientras lo podés hacer, lo vas a seguir haciendo, porque es en definitiva una adicción, y los años, la categoría Mille te permite con los años poder hacerlo. Son carreras cortas, de muy poca duración, una carrera dura en el litoral, que son largas, la final dura 6 minutos. Entonces, físicamente te permite hacerlo, y mientras pueda lo vas a hacer. En el caso mío, se me facilitan las cosas para poder correr, porque en el taller me hacen el auto. Está todo al alcance de la mano. Quizás si vos venís, ya tenés varios años, tu grupo humano se desarmó, que estaba alrededor tuyo. Detrás de cada auto hay siempre un grupo humano importante, atendiendo, trabajando, colaborando, acompañando. Bueno, si ese grupo se desarmó, por ahí es difícil correr. Pero yo estoy dentro de la estructura del taller. Del taller los domingos, cuando hay Mille del Litoral, salen 12, 13, 10 autos que van a correr. Entonces uno más que va. Es más sencillo, por eso lo voy a seguir haciendo mientras pueda, porque de paso es una forma de mantenerme vivo. ¿Y te gustaría, o mejor dicho, estás a tiempo, porque sos un hombre joven todavía, digo, correr en la cinta asfáltica, en algún monoposto, en autos con techo? Mirá, no, eso ya me pasó el tiempo. Nosotros hicimos un TC4000, yo lo corrí 2 carreras, que es el Farlane que te conté antes, un auto que llegó a ser campeón del Car Show santafesino, un auto que está corriendo hoy en el Procar. Económicamente no nos dio para poder hacerlo. El automovilismo es un deporte, el auto de carrera va a plata, no va a nafta, va a plata, esa es la realidad. Y bueno, no, hoy no, ya nada de eso, ninguna alternativa, simplemente divertirme con el Mille, sí, porque lo disfruto, porque es una descarga de emociones muy particular y mientras pueda sí lo voy a seguir haciendo. Bueno, no hubo dama, pero pinta una ahora, Olivia es el nombre, ¿no? Sería la primera dama América si se sube a los Minovince, ¿no? Sí, y es la única, porque después son todos varones los que vienen ahí atrás. Bueno, la hermana escritora no se animó. No, mis hermanas, yo tengo 2 hermanas, una es escritora, otra es psicóloga, una es docente y escritora, la otra es psicóloga, no. Pero la nieta de Fernando, la bisnieta de Hugo, Olivia, yo creo que va a correr, y pronto. Se anima,
y son esas nenas muy especiales que yo creo que va a estar corriendo. Y sería lo que nos falta en el apellido, una nena corriendo, porque el resto se hizo todo. Y hoy el apellido Merque está pasando un muy buen momento. Fernando campeón. Fernando, después de muchos años, logra un campeonato en el Power, está puntero en el otro, demostrando un gran nivel de manejo y aprovechando un momento importante que tiene. Jonathan en pleno apogeo de trabajos, fabricando millet, mini millet para Buenos Aires, el taller trabajando a pleno. O sea, es un momento muy especial y la familia tiene hoy una posición importante dentro de lo que es la categoría. Faltaría la pista de Miss en Susana y que lleve el nombre Merque. No, las pistas hoy de milla tienen que ser donde están, porque hoy requiere muchos elementos de seguridad, hay que trabajar, hoy tenemos pistas, lo que es Vila y San Antonio son verdaderos ejemplos, vos los recorrés, lo que son los circuitos, lo que son las instalaciones, las medidas de seguridad. Yo creo que el deporte mutó para bien. Yo todavía corrí en circuitos que se habían hecho un par de días antes de la carrera, sin alambrados alrededor. Tuvimos mucha suerte, el Millet no tuvo muchas víctimas porque Dios fue muy tuerca, pero hoy las medidas de seguridad están dadas, las medidas de seguridad para los pilotos están dadas, los autos han progresado mucho en lo que tiene que ver la parte seguridad, la parte estructura, la parte butaca, la parte cinturones. Hoy es muy difícil que te hagas mal corriendo en Millet y eso es muy importante. Eso es muy importante y los circuitos se tienen que mantener en ese nivel. El Millet del Litoral y el Millet Shogun Power tienen dos circuitos que son ejemplos, como lo es el Millet de Bahía, son ejemplos a nivel nacional. Esas estructuras es muy difícil de repetir. Nosotros llegamos a correr campeonatos de 16 fechas en 16 localidades distintas. Imagínate lo que era, le hacíamos hacer una pista a una institución para hacer una carrera al año. Gasto enorme. Un gasto enorme, no podían hacer ni un gasto de infraestructura. Hoy está todo en condiciones, se repiten los lugares donde se corren, pero las condiciones están dadas como para que vayas, porque el Millet tomó esta decisión después de un accidente muy grande que hubo en Sunchales, donde un auto cayó en el público. Afortunadamente no mató a nadie, porque el Millet es un deporte, el automovilismo es un deporte de riesgo para el que lo practica, no para el que lo va a ver. Entonces vos tenés que darle al público las condiciones de seguridad mínimas para que vaya a ver con la familia, con todos, sin ningún riesgo, y el piloto después se tiene que encargar con los reglamentos técnicos y con la construcción del auto de tener la seguridad propia. Pero eso se tiene que respetar. No me gustaría que se armen circuitos y se vuelva a correr en lugares abiertos donde sale una rueda y mata a alguien. Eso no puede ser. Bueno, siguiendo la línea de los circuitos, ¿qué mirada tenés de lo que aparentemente ya la decisión está tomada en su totalidad? Falta el comienzo a trabajar de hacer un óvalo de tierra en el Autódromo Ciudad de Rafaela, no solo para los Millet, sino también para otras especialidades como el CAM. Mira, ese intento ya lo escuché yo un montón de veces. Ojalá esta sea la vencida. Ojalá sea la vez donde se intente hacer algo y no sea humo para tapar la poca actividad que tiene el autódromo. Ojalá se pueda hacer. Creo que si lo va a hacer Atlético, lo va a hacer como corresponde, con las medidas de seguridad que corresponden. Atlético tiene un pasado con un accidente muy grande que creo que les tiene que servir de enseñanza para hacer las cosas bien. Ojalá se haga. No soy muy optimista al respecto. Ojalá se haga, ojalá podamos ver Millet en el Autódromo de Rafaela, podamos ver motos, podamos ver karting, pero me parece que es bastante difícil el emprendimiento por un montón de cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver, una vez construido el circuito, el mantenimiento y la preparación para cada carrera. Necesitas de gente muy dedicada a eso, con muchas ganas, y vos sabés que eso hay cada vez menos. Y bueno, ojalá Atlético pueda volver a tener actividad, aunque sea zonal, porque de lo contrario el autódromo se va a convertir en un museo. Al no tener actividad, al haber cada vez menos actividad, va a ser muy difícil mantener esas instalaciones. Henry, nos quedan 5 minutos porque me decías que tienen unos compromisos que realizar todavía ustedes, así que voy a aprovechar los últimos minutitos para charlar con Hugo. Bueno, Hugo, desde ya, por supuesto, muchísimas gracias por haberse llegado al piso de la radio. Bueno, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que están incursionando
en la actividad de correr en milla. Yo quiero contar algo. La primera carrera que vi, cuando corrían las 500 millas en la prolongación del Boulevard Roca, 3 kilómetros de cada lado y cortaban las curvas. Bueno, la primera carrera yo estaba arriba en un paraíso, cuando ese Vicio, que venía puntero, había llovido, estaba toda la zanja llena de agua, pero el piso estaba seco. Y bueno, yo estaba adentro arriba en paraíso, después de la pasarela que hacían. Bueno, vino y vi que empezó a bambolear, pisó dentro del agua y vi volar brazos. Mató a 14 o 15 brazos de la gente, porque se fue, estaba el camino, la vía, que sabía venir el tren de Buenos Aires para ver la carrera. En aquel entonces no había carrera, pues veía las 500 millas y creo un autódromo en San Martín, algo así. Bueno, sé que yo me bajé, me fui arriba del auto y no vi más la carrera. La carrera continuó y terminó, pero fallecieron, sé que un empleado de correo de Susana, murió él y el padre. Bueno, y el piso que se preparaba era bien. Después vi cuando Fangio corrió con las Talbot. Fangio era campeón en Francia, por allá, y vinieron para unas 500 millas, bueno, y llovió el domingo, y entonces la carrera se corrió el lunes. Bueno, había ganado Fangio y las Talbot robaron, calculan en aquella época, las Talbot contra la mecánica de acá, le sacaron una vuelta. Bueno, por eso digo de que tuve la suerte de ver eso. Entonces, así qué rica experiencia. Es un libro abierto. Bueno, la hermana de Henry, quien es escritora, tiene que escribir un libro y la mayoría de las hojas se va a llevar toda su experiencia de vida que tiene en la vida en general y con los Mises, Hugo. De los Walker, que es parte de la madre, y de la Merkel. Bueno, y ahora creo que, no sé si volvió, se había ido a Europa, creo. Y sé que había ido a pasear a Europa, no sé si volvió en estos días o estaba por volver. Entonces, así que yo soy un agradecido de la vida. ¿A quién le quiere dedicar este presente deportivo de la familia? Un mensaje final, Hugo. Toda la familia Merkel en general. Que bueno, que yo digo siempre que soy millonario en salud. Nunca me engripé en 90 años. Bueno, y conocí realmente desde que arrancamos, que tuve uso de razón de los 6 años hasta ahora. Entonces que toda la familia nuestra, la cordialidad que tenemos entre todos, somos en sí una sola familia, nada más que eso. Bueno. Gracias por venir, me ha honrado con su presencia, me ha jerarquizado como periodista y a la programa y a la radio. Estoy enteramente a sus órdenes, sabe que lo que aprecio mucho toda su familia. Micrófono abierto, lo que necesite. Le deseo buena semana y nos estaremos viendo el domingo entonces en la carrera de los Povers en la cuarta, donde va a defender el número 1 su hijo Fernando. Perfecto. Yo el otro día que hubo el centenario de Rafaela, leí la historia y dice la historia que las primeras tierras la compraron para lo de Susana Gaudelio Mainardi, que lo llegué a conocer, que fue jefe político, y Beltramino, toda esa gente. Digo de que a esa gente yo la llegué a conocer, ¿sabes? Así que por eso, ¿qué más puedo pedir? Gracias, Hugo, muy amable. Al contrario, gracias. Bueno, Henry, vamos a cerrar la nota porque te tenés que ir. Te voy a preguntar algo porque obviamente vos conocés los orígenes, todo de Susana. En Susana había un espacio físico donde paraban los chasquis que recorría el virreinato del Río de la Plata, ¿puede ser? Sí, exacto. Susana como Rafaela no se fundaron, se formaron. Son formaciones. El pueblo de Susana, Guillermo Lehmann lo trazó y en uno de los costados, en la plaza, está lo que era una posta. Una posta. Era una posta. Perdóname, vos sí que yo lo estudié en el secundario. Vos sabés, te voy a contar, hacer el secundario en la Patagonia, cuando entras a hablar de Santa Fe, es todo un gran problema, porque hay que estudiar mucho. Vos sabés que, imagínate, hace 140 años, eran los caminos que recorrían para ir desde Santa Fe a Córdoba, que eran las capitales de provincia importantes. Bueno, era una posta, el pueblo está trazado, la plaza frente a esa posta,
trazaron las calles con las medidas que traía Guillermo Lehmann, y el final del pueblo tiene lo que era la caballeriza de la Posta. La calle tiene un pequeño quiebre porque chocaba contra la caballeriza de la Posta. Estaba a 4 cuadras, 400 metros aproximadamente, de donde estaba la Posta propiamente dicha. O sea que ahí paraban, recuperaban los caballos, dormían y seguían el día después el viaje rumbo a Córdoba. Eso es la historia de Susana. ¿Sigue manteniendo ese espacio físico? El espacio físico frente a la plaza es propiedad de la comuna. Nosotros lo denominamos el Cabildo, cariñosamente. Bueno, la gestión comunal actual le reemplazó todo el techo, lo acomodó. Allí funcionan un montón de actividades, algunas actividades médicas, jardín de infantes, biblioteca, museo, un montón de actividades del pueblo. En ese sector que es propiedad de la comuna, que está muy bien mantenido, muy cuidado, es la primera edificación del pueblo en torno a la que se formó la localidad de Susana. Bueno, le contamos a los chicos que probablemente por ahí no lo sepan, que la posta significaba de que un jinete que iba con correspondencia, etcétera, etcétera, supongamos que el que había salido de Rosario llegaba a Susana, cambiaba el caballo, pero seguía el mismo jinete, ¿no? En ese caso sí, en algunos casos cambiaban el caballo y otros cuando eran familia, era un hotel. Lisa y llanamente era un hospedaje. Paraban, comían, dormían. En ese lugar era un hospedaje porque no podían continuar toda la noche viajando. Cambiaban los caballos en algunos casos y en otros se recuperaban. Quedaban en la caballeriza, comían, descansaban los caballos y al día después retornaban el viaje. Seguramente habrá habido otra posta por San Francisco, un lugar así. Había que llegar a Córdoba. Hacete esta composición de lugar. 400 kilómetros hace 140 años para hacerlo a caballo con un carro. Imagínate los días que le ponían. Entonces, bueno, era uno de los lugares, un hospedaje, para decirlo a términos actuales. Henry, gracias por tu tiempo, sos muy generoso. Cerrame la nota. ¿Qué te hubiese gustado que te pregunte, que no te pregunté? Y con eso te libero porque ya se nos paró Hugo y sé que tienen unos compromisos todavía a cumplir en Rafaela. No, nada. La charla siempre es interesante con vos, Luis, porque es charla, no es tanto pregunta. Y viste que cuando se hace así, coloquialmente, con alguien que conoce como vos, es más lindo. No es la pregunta estructurada del periodista, sino tiene que ver con la charla. Para terminar, para mí es un día muy importante. ¿Y sabés qué es lo más importante de todo, que lo quiero dejar como reflexión final? Yo lo fui a buscar al tío a las 4 de la tarde para avisarle que quería traerlo para hacer esta nota y estaba trabajando. Va a cumplir 91 años. Estaba trabajando en la carpintería rural que tienen. 91 años. ¿Ustedes llegan? Una maravilla. No sé si voy a llegar. Lo que no voy a llegar es con las ganas de trabajar de él, seguro. Pero 91 años, sí, termino esto y me preparo y vamos, me dijo. 91 años, pronto. Vos te imaginás, Luis, ejemplo. Cuando hoy no podés hacer trabajar a nadie, cuando hoy es el trabajo es una de las escaseces más grandes que tenemos en la Argentina, el tío con casi 91 años estaba laburando. Con eso quiero cerrar la nota. Gracias, Henry, muy amable. No, gracias a vos. Sí. Susana tiene 6 metros de altura más que Rafaela. Cuando Rafaela tiene la napa a 1 metro, Susana tiene a 6. Bueno, y eso, ahora me va a entrar a hacer recordar, yo de cuántas cosas me encanta. Eso tiene que ver entonces por qué cuando hay los vientos huracanados azota la zona de usted y a Rafaela no. Por eso. Aparte digo de que se ve que eligieron Esperanza, San Jerónimo, Pilar, Susana, porque el comercio estaba entre Susana y Pilar, todo. Rafaela no existía, y por eso digo. Gracias, Hugo. Muy no, por nada. Gracias, Henry. No, gracias a vos, Luisito, y ojalá se pueda repetir pronto. Gracias, Oscar. Bueno, bien, ahí está, ahí pasó esta hermosa entrevista que tuvimos hoy precisamente con la familia Merque, acá en Radio Raíces de mi Tierra, en el programa Abriendo Talleres, con don Hugo Merque y y Henry Merque, periodista, que muy gentilmente nos han dado esta posibilidad de charlar un rato y que nos cuenten la historia de estos 75 años de historia de los Mise con la familia Merque, que son sinónimo del deporte de los señores de la aceleración a fondo y el derrape controlado. Nos vamos a una pausa comercial y en un ratito retornamos con más Abriendo Talleres. Provincial del Automovilismo.
En el corazón de Rafaela vuelve Abriendo Talleres. Una producción de Grupo MV Bahía Blanca, con todo el automovilismo zonal, nacional y sobre todo el Mille. Por la 91.9. Todas las voces e información tendrás su lugar. Sintoniza y sé protagonista de este programa que comienza de esta manera. Conduce Luis Toledo, periodista, y Agostina González. En YPF Agro, de Oscar Broeda y compañía, llevamos hasta tu campo lo que tu campo necesita. Contamos con la entrega y almacenamiento de combustibles y lubricantes, asesoramiento, nutrición y protección de cultivos, la más amplia variedad de semillas Illinois. Encontranos en Intendente Giacomino 812, Porteña, o en Ruta Nacional 158, kilómetro 32, San Francisco, Córdoba. En Instagram,